Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Bueno, te cuento, Ale, que hoy tenemos a alguien que realmente conecta conmigo desde muy jovencitos ambos, ¿sí? Y conecta desde el mundo del deporte. Es una persona que viene del ambiente de la publicidad, muchos años en ambiente corporativo. También se ha formado como coach y ha tenido un desarrollo que ahora nos va a contar un poco más, pero es alguien que quiero mucho, que me vuelvo a encontrar hace poco tiempo con él, a tomar un café. Y bueno, lo queremos traer acá porque es realmente un Pathfinder y quiero que nos cuente su experiencia de vida. Dieguito Gómez, bienvenido a Pathfinders. Buenos días a todos. ¿Qué haces, Ale? Los Ales, ¿no? Como hoy hablábamos y digo, son los Ale por dos. Sí, Ale, bueno, gracias por invitarme y como decías vos, Ale, ¿no? Increíble como en distintos puntos de nuestra vida nos fuimos encontrando, ¿no? Por ahí un poco más de jóvenes, después por ahí un poco ahí en la mitad de la vida nos volvimos a encontrar, tener charlas. Y ahora nos encuentra, como yo digo, yo hablo de como en el rugby, ¿no? Hay un primer tiempo, después hay un segundo tiempo que seguís jugando, ¿no? Corrigiendo las cosas que ves que tenés que cambiar de primer tiempo para poder jugar el partido. Y en el tercer tiempo, en el rugby es donde te encontrás con tus amigos y ya lo hecho está. Y para mí es un tiempo de celebración y de disfrute y de compartida. Eso es un poco donde yo creo que me sitúo hoy en mi vida. Genial. Bueno, Diego, bienvenido de mi parte. Y yo quiero saber un poco más sobre tu primer tiempo. O sea, desde dónde arrancás, cómo sigue tu vida y cómo fueron transitando esos cambios, ¿no? Bueno, yo creo que voy a arrancar quizás los 18 años, ¿no? Donde ya salimos del colegio y empezamos a transitar nuestra vida laboral, nuestra responsabilidad, la independencia. Y un poco arranco desde ahí por dos motivos. Esto que hablaba un poco la vocación y también desde mi punto de vista, o lo que a mí me pasó, una inquietud por ir a un lugar un poquito más profundo en la vida, ¿no? Siempre tuve muchas inquietudes espirituales, fui un lector de distintos autores, los más comunes o los más resonantes, que tiene que ver por ahí con Hermann Hesse, después un montón de autores por ahí de la rama más católica, como Henry Nouwen, Thomas Merton, Anthony de Melo. Siempre había como una búsqueda un poquito más allá del hacer cotidiano y el hacer del mundo, ¿no? Cómo encontrarme en una forma más profunda. Eso cobró vida, ahí empecé haciendo retiros con el movimiento de rugby, con lo cual ahí de alguna manera el rugby también, que fue el deporte que yo jugué, el deporte que yo entrené, un deporte que para mí fue fundamental en mi vida y hasta en ese sentido me llevó por un muy buen camino y ahí me fui adentrando más en este compromiso con el mundo espiritual. Así que desde ahí, digamos, eso fue algo que no ha parado hasta el día de hoy, con distintos niveles de compromiso, de profundidad, de tiempo y demás. Después me formé, estudié, me recibí como arquitecto, estoy casado hace 37 años, tengo 5 hijos, y una vez recibido, trabajé como arquitecto un tiempo, pero a los 33, 34 años ya tenía 2 hijos y sentía que no era lo que yo quería hacer. No me sentía cómodo, no me sentía representado, me encantaba dibujar, me encantaba crear, pero en este país bendito, la mayoría de los arquitectos no podían dedicarse al diseño, sino casi te diría que el 90% del tiempo eran las obras, y yo estaba muy lejos de ese mundo, no me gustaba. Entonces hice un cambio y dije, ¿qué cosa? Soy un tipo creativo, ¿qué otras áreas o qué otras cosas tienen que ver tan relacionadas con la creatividad? Y ahí me surgió la publicidad, con lo cual, por suerte, rápidamente pude hacer un giro y entré como soldado raso
en una de las mejores agencias en ese momento de Argentina, que era David Rato, asociado con una empresa internacional que era BBDO. Y entré encima a manejar una de las cuentas más importantes, que era Volkswagen. Perdón, Diego, ¿a qué edad hiciste ese cambio de comenzar con publicidad? Mira, fue a los 33 años, tenía ya 2 hijos y la verdad que mirando hacia atrás siento que tuve como órdenes de marcha, porque digo, no sé de dónde vino eso, pero de un momento a otro me apareció eso con una fuerza que obviamente cuando comenté esto en mi familia y en algunos círculos de amigos, me decían, pero escuchame una cosa, estudiaste arquitectura, sos arquitecto, ¿qué vas a hacer en el mundo de la publicidad? Pero vos, ¿cómo pensás que vas a entrar si, bueno, viste todos los famosos no, y después tenía un montón de sís, y como decía, en el rugby conoces un montón de gente, yo jugué muchos años, y mucha de esa gente estaba en empresas importantes en el área de marketing. También conocía gente que está en el mundo publicitario, entonces lo que hice fue un poco dar una vuelta y bueno, muchos decían me decían le pareció una locura, y otros que no, al contrario, me decían, sí, yo te reveo ahí. Vos con la capacidad que tenés y sos arquitecto, en 2 minutos te vas a adaptar. Y bueno, seguí mi corazonada. Mi mujer me quería matar porque yo trabajaba haciendo todo el desarrollo de identidad y de arquitectura de un banco que se llama Banco de Crédito Argentino. Y yo empecé con las entrevistas en septiembre y yo dije, por las entrevistas que había tenido, dije, esto se va a concretar pronto. Entonces en diciembre dejé el banco. No dije nada, arreglé mi salida y en enero, y ya en febrero estaba libre. El destino, como quieras llamarlo, entré en David Rato. Diego, y contanos, ¿qué te llevaste del mundo corporativo, no? Y bueno, y después, ¿cómo siguen después tus cambios a partir del mundo corporativo, no? Mira, estuve en la publicidad en distintas agencias en Argentina durante 10, 11 años, terminé en McCann Erickson, hice un arreglo para salir, me estaba yendo a otra agencia que se llamaba Olivi como vicepresidente, o hacer un startup de otra agencia que se llama Redcell. Y bueno, ahí vino el famoso crisis financiero de fines de 2001, Corralito. Entonces, toda la indemnización, todo lo que había recibido quedó en ese corralito. Esa agencia no me pudo contratar, entonces rápidamente tuve que hacer otra orden de marcha, me fui a México. Dije, los publicistas argentinos son muy reconocidos en todo el mundo, y México era una plaza, podría ser un paralelismo con el fútbol, una plaza que tenía dinero, que estaba en crecimiento y que necesitaba talento. Entonces dije, bueno, puede ser un buen lugar para vivir. Mi hermano, que es actor, vivía ahí en ese momento, me había comentado que era un muy lindo país para vivir, y ahí el 19 de enero del 2002 dije, me tengo que ir rápido para México porque el que pega primero pega 2 veces. Así que esa fue otra orden de marcha, y esa fue también una aventura muy importante. Llegué a México, hice un montón de entrevistas con agencias. Hubo 2 que les interesé como perfil, me hicieron una prueba concreta en la agencia, manejando una cuenta o haciendo lo que en publicidad se llama un pitch, que es un concurso contra otras agencias en una cuenta, y por suerte las 2 me hicieron una oferta, ya eso en junio, y en agosto del 2002 estaba con toda la familia, los 5 chicos, todos en México instalados. Así que esa fue mi entrada en México, que para mí, Alex, fue un punto también de inflexión, casi como el cambio de carrera, y fueron 5 años muy buenos, donde pasé, te diría, ya mis últimos años corporativos, siendo la respuesta de tu pregunta, Ale. Creo que ahí ya empecé a pensar, o había cosas que me incomodaban, o que de alguna manera no me sentía representado, o quizás más importante, que empezaba a sentir que había muchas cosas del mundo corporativo que no iban en consonancia con mis valores y con los valores que me habían inculcado mis padres, y los valores y la forma de
comportarse y trabajar en equipo, la solidaridad, un montón de valores que también me dio el rugby, ¿no? Entonces, cuando empecé a sentir que muchas veces el mundo corporativo no responde a eso y realmente sentís que no se puede trabajar realmente en equipo, que hay intereses muy personales, atrás de muchas palabras hay intenciones, van más desde el ego, ahí empecé a tener como una crisis de ese tema. Diego, y contanos, bueno, a partir de esa crisis viene también, por lo que yo sé, un cambio importante en tu vida, ¿no? Personal y profesional. Contanos un poquitito eso, más allá de que entiendo que fue una movida importante. ¿Cómo es que derivás hacia el mundo del coaching, sí? Bueno, en 2007, con 47 años, estaba, como te diría, en el pico más alto de mi carrera profesional. Eh, me habían, me habían medio como elegido para ser regional de una agencia, con lo cual yo estaba muy contento porque eso me daba la posibilidad de volver a Argentina, pero con una posición muy buena, económica y un desafío profesional que ya escalaba un poquito más arriba, ¿no? Y creo que esto que digo es un poco, mirándolo para atrás, es como que nos enseñaron a un mundo competitivo y un mundo de logros, ¿no? Que cuanto vos más lográs, cuanto vos más creces, estás en esa carrera cultural que nos enseñaron de competencia, de logros, ¿no? De logros desde el hacer, ¿no? ¿No? Logro, entonces tengo, entonces soy. Qué capo, mirá, Diego se fue a México y ahora el número uno. Estamos, bueno, yo estaba, voy a hablar de mí, un poco en esa carrera, ¿no? Entonces, finalmente eso no se da y como también ocurre muchas veces, esa posición y de alguna manera ese negocio se toma la decisión de solamente dejarlo en Estados Unidos y en Inglaterra y desactivar todo lo que tenía que ver con la región, básicamente latinoamericana. Y bueno, esa decisión me dejó afuera, literalmente. Con lo cual, yo había tenido mi mejor desempeño, mi mejor performance, o sea, y para mí fue como muy fuerte esa decisión. Me agarra en México con mis 5 hijos, a una edad que por lo menos en el mundo publicitario, como una pirámide, cuando va llegando más arriba, las posiciones son menores, no hay tanta cantidad porque obviamente las agencias, si bien hay un montón, quizás en las que había trabajado eran de las mejores y no es tan fácil conseguir un puesto en esas agencias que era lo primero que se me venía a la cabeza, ¿no? Volver a repetir, pero algo dentro mío decía, ya no ese es el camino, ¿no? Ya algo adentro mío se había como desilusionado o se había roto, ¿no? Se había algo y bueno, las cosas, como digo, mirando a la distancia, por algo suceden. Pero en ese momento reconozco que siempre encontraba como alternativas y en ese momento sentí que se me habían como cerrado demasiadas puertas y no encontraba alternativa. Vine a Argentina y el mercado todavía no estaba del todo recuperado, eso fue en 2006. Hice también contacto con distintos headhunters, agencias, y no había lugar. Y si había lugar, digamos, económicamente, para el estilo, por lo menos que estaba viviendo yo, con 5 hijos, era muy distinto, ¿no? Y sinceramente también no había lugar. Y no se sabía cuándo se iba a generar una vacante para que yo pudiera ser considerado para una dirección general de una agencia. Entonces, en ese momento volví a México y como nunca me había pasado, las órdenes de marcha ya no venían. Y entonces entré en una crisis de identidad, ¿no? O sea, me pasaron muchas cosas. Este descontento que venía teniendo, este cierre de puertas, y por primera vez digo, tengo 5 hijos y no sé qué hacer. Entonces me agarró una gran depresión, tremenda, tremenda a tal nivel que no podía salir de la cama, así, literalmente. Fue muy duro para mí, fue muy duro para mi familia, fue muy duro para mi mujer. Entonces tomamos la decisión, allí casi te diría lo tomó mi mujer porque yo no estaba tan lúcido ni claro de volver a Argentina. Teníamos unos ahorros, obviamente vivir en México era carísimo,
acá podíamos vivir con los ahorros que teníamos y alguna cosa que yo hiciera bien, y bueno, hacer esa transición hasta que yo saliera de un poco de ese pozo y obviamente acá, para mis hijos, para mi mujer y para todos, estaban los afectos, estaba la contención, estaban mis amigos, estaba la familia, estaba el rugby, y un poco ahí ese aprendizaje también de no todo lo que reluce es oro, ¿no? Hay un montón de cosas que cuando uno se va afuera están muy buenas, pero en los momentos difíciles, claramente tu país, tu gente, tus afectos más cercanos son los que realmente te dan apoyo y contención. Diego, ¿y qué te hizo salir, digamos, o cambiar de rumbo, digamos, de esa depresión en la que estabas atravesando en ese momento? ¿Cómo fue ese clic para salir adelante? Yo digo que es como que aprendí, digamos, no encontré más respuestas de afuera. La forma que me había desenvuelto hasta ese momento, las respuestas venían de afuera, ¿no? El trabajo, como digo yo, esta cuestión de crecer, de tener logros, que no está mal, ¿no? Pero como cuando uno se sostiene en eso, es como esta parábola, digamos, que existe en el Evangelio, que uno construyó sobre arena, ¿no? Vino el viento y la casa se cayó, mientras otro construyó en piedra firme y vino la turbulencia y todo y no se cayó. Entonces, de alguna manera, yo había construido sobre arena, ¿no? Sobre cuestiones que son muy efímeras y que realmente no te dan el sostén. Porque si bien el trabajo es importante y obviamente cubre nuestras necesidades básicas de alimentación, de sostén, son cuestiones que son muy variables, ¿no? Y realmente no te definen. Y a la hora de decir, bueno, si no tengo trabajo y no soy ya el gerente general y ya no me llama a nadie, ¿quién soy? ¿No? Entonces, como una pérdida de identidad, ¿no? Si vos decís, me vengo construyendo desde ahí, desde ese lugar, desde los roles, soy padre, soy amigo, soy esposo, soy publicista, tengo logros, ¿no? Son todas cosas que realmente no te representan. Quizás ahí me di cuenta, mirándolo hoy a la distancia, es la pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿quién soy? Y no nos enseñaron a sumergirnos, mirar adentro. Entonces yo te diría como que ahí mi palabra que me definiría, me entregué y volví a Dios. Volví a Dios y empecé, como digo yo, un camino distinto. Empecé de adentro hacia afuera y no al revés. El afuera no me definía, el afuera ya no era más lo importante, hablando en el buen sentido, porque claramente mi familia, mis amigos eran muy importantes y son muy importantes, pero empecé a buscar nuevos maestros, empecé a buscar nuevas respuestas y eso fue un cambio muy importante. Inicialmente, y como hasta el día de hoy, mi lugar de refugio fue Dios. Y empecé un camino que lo hice en la religión que tenía más cerca y que yo conocía y que me había formado, que es la religión católica, ¿no? Pero soy una persona muy abierto, podría decirte que soy muy ecuménico y yo siempre digo, a la cima de la montaña se puede subir por distintas laderas y en una ladera te encontrarás que hay árboles, en otra hay rocas, en otra por ahí hay un arroyo, pero cuando llegamos arriba el paisaje es el mismo para todos. Entonces, leyendo, estudiando, mucho tiempo, muchas religiones, en el fondo, digamos, la esencia es la misma. El agua la puedes beber de una botella, de una copa, de un vaso, no importa la forma, lo que importa es el agua, que es lo que te da, te calma la sed. Entonces, creo que hay mil formas para llegar ahí. Diego, y en esta búsqueda que comentás, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que encontraste y cómo saliste de alguna manera de vuelta al ruedo en este nuevo ser, ¿no? Que vos comentás. Mira, creo que fue un proceso casi como cuando hacemos el colegio, ¿no? Como que empezás de cero y empezás a encontrar el camino. Y mientras vas andando te aparecen los maestros, las guías. Lo que te lleva realmente a poder hacerlo es
darle espacio, darle tiempo, empezar a conectarte con vos mismo, romper por ahí patrones culturales, incluso empezás a rodearte con gente que por ahí está en el mismo camino que vos, que por ahí es distinto del que venías transitando con otros amigos, ¿no? Lo cual no significa que los dejás o los abandonás, todo lo contrario. Ahí empieza ese recorrido que no paró hasta el día de hoy y que no para, ¿no? Porque cada vez le encuentro más riqueza, cada vez le encuentro más sentido a este camino. Realmente me comprometí mucho en todo, en tiempo, en dedicación. Hice miles de retiros de todos los formatos, retiro de silencio, retiro de sanación, de los recuerdos, retiros con distintos movimientos, el movimiento cristiano de gente de rugby. También pertenezco hace como 10 años. No es un movimiento, son retiros de Emaús, pero es un lugar donde para mí es una comunidad donde me siento muy cerca y muy bien. He hecho entretiempo también. Entonces, acabo de venir hace 3 semanas de un retiro de silencio en Los Toldos, el monasterio benedictino, donde está esta figura que se llama Mamerto Menapache, que es un autor muy conocido, un sabio, ¿no? Y empecé a descubrir maestros. Y digo, qué locura que nos hayamos cerrado de una manera por distintas situaciones. Quizás el contacto más cercano con el mundo espiritual sea la religión que tuvimos, la católica, y por distintos motivos gente se ha alejado. Creo que la iglesia tampoco ha encontrado una forma de llegarle a la gente, ¿no? Porque en sí el evangelio es realmente riquísimo, es un mapa de la conciencia y realmente tiene muchísimas enseñanzas muy, muy buenas para nuestra vida y eso un poco se ha perdido, ¿no? Pero a la vez lo que siento es que hoy cada vez tenemos a través de los medios, ¿no? El internet. Antes, para conocer la religión budista tenías que leer un libro, irte a la India, y hoy tenés millones de videos que podés de alguna manera instruirte, aprender, y está todo ahí afuera, ¿no? Cada vez la ciencia tiene más cercanía con la religión y viceversa, ¿no? Hay un programa que se llama De la Compasión, que se hizo en la Universidad de Stanford con el Dalai Lama, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo se empieza, en vez de estar como carriles separados y en silos las distintas religiones y la ciencia, cómo todo se va como uniendo en favor de encontrar las formas de que la gente viva bien, se sienta plena y sea feliz. Sé que actualmente estás en un proyecto nuevo, ¿no? Contanos un poquitito cómo nace ese proyecto. Bueno, creo que todo esto que les vengo contando generó un proceso interno mío, ¿no? Donde dije, bueno, quizás encontré mi propósito, ¿no? En esta búsqueda profunda empecé a decir, bueno, los talentos que recibí, los dones, ¿no? Porque para mí no nos pertenecen, ¿no? Son como regalos que tenemos y no lo tenemos que usar a nuestro servicio, ¿no? Sino que tiene que estar al servicio de los demás. Y entonces, en esa búsqueda y en plena pandemia, encontré un maestro, para mí, que se llama Pablo Dors, un cura católico que tiene para mí una mirada muy distinta de un poco esto que hablamos, ¿no? De la doctrina católica, o qué herramientas o cómo generar un canal más abierto de conexión con el espíritu, con Dios, con lo que uno quiera decir, que es la oración contemplativa, es la oración del silencio. Entonces empecé a hacer eso porque dije, bueno, ok, sí, leíste un montón de meditación, esto y lo otro, y digo, bueno, ponerlo a la práctica, ¿no? Es como si dijeras, y aprendí a manejar, leí todos los manuales, pero no manejo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? No lo voy a hacer experiencia, lo voy a hacer carne. La pandemia fue el momento ideal para poder acallarse. Y entonces en ese momento empecé de alguna manera a hacer la oración contemplativa y en ese camino me encontré con Alma. Yo digo que siento que es como que la recibí. Y Alma es este proyecto que te comentaba el otro día, Ale, y que tiene que ver con
ese camino que también que fui haciendo espiritual, ese camino que después para poder trabajar con la gente también hice con el tema del coaching, ¿no? De una manera por ahí más pensando en desarrollar el potencial humano, como lo hice el coaching en 3 dimensiones, desde las emociones, el cuerpo y bueno, un poco la mente también, pero para mí había una dimensión que todavía no se incorporaba, ¿no? Y que tiene que ver la dimensión espiritual, que para mí es la más importante que tenemos y la que también, más allá de que no nos educaron emocionalmente, no tenemos mucha inteligencia emocional, no sabemos expresar nuestros sentimientos, no sabemos regularnos. En la parte espiritual estamos todavía mucho más inmaduros y tenemos menos conocimiento. Entonces, alma para mí, desde la religión católica, es el soplo del Espíritu Santo que le da vida al hombre. Entonces, todos tenemos un alma, nuestra alma es única, lo que tenemos en común es el Espíritu. El Espíritu Santo, si crees en la religión católica, o esta dimensión tradicional que tiene que ver con esta cuestión que es trascendental, inmaterial, si queremos llamarlo de una manera, no la podemos tocar, pero todos tenemos como una intuición, una sensación de que hay algo más de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, cuando hablaba de estas órdenes de marcha, yo digo, la intuición es el susurro del alma. Son esas cosas que vos decís, no sé dónde me vino esto, ¿no? Pero yo tengo una intuición y para mí la intuición es esa conexión, la imaginación, la creación, tienen que ver con toda esta parte que yo lo llamo espiritual. Entonces ahí nació Alma y un poco el propósito es despertar almas. Todos tenemos un alma y para mí es la dimensión más profunda que tenemos, más humana, más luminosa, más plena y la que nos puede dar esto, ¿no? Plenitud y felicidad. Y todo eso está cubierto por un ego que realmente no nos permite conocernos de lo que realmente que somos esto, ¿no? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y esa experiencia humana claramente es imperfecta, nunca lo va a ser, por lo menos en esta dimensión. Y bueno, si vamos un poco a la religión cristiana, el propósito de esta vida es alcanzar la vida eterna, ¿no? Y la visión desde mi lado, de lo que yo estoy buscando, que es ser todo lo que puedo ser. Eso sería mi visión. Y ser todo lo que puedo ser tiene que ver con esto, con cómo utilizo estos dones que he recibido, estos talentos, entender que hay que hacerlo desde un lugar de humildad, desde un lugar donde no tiene que ver con una vanagloria, ¿no? Como decía antes, esto es recibido, es gratis y así debe ser también entregado. Yo uso un ejemplo que me gusta mucho, que es una vela, ¿no? La vela no tiene mucho sentido si la prendemos y se termina consumiendo. No tiene ningún beneficio. Ahora, si esa vela tiene la capacidad de encender muchas velas, claramente ha tenido un propósito, ¿no? Y es un poco alumbrar, iluminar a los demás. Entonces, si nos quedamos con estos dones y talentos y no los compartimos, realmente hemos perdido una oportunidad de esto, ¿no? De poder iluminar el camino de otras personas, ¿no? Y también, como digo, si nosotros nos apagamos, tenemos un montón de velas ahí encendidas que nos pueden volver a prender y también a iluminar, ¿no? Este es un camino de ida y vuelta, ¿no? Diego, Sí. ¿y cómo ayudas a esas personas a iluminar, a prender esa vela con este proyecto de Alma? ¿De qué manera, en qué consisten las actividades que ofreces? Mira, básicamente es utilizar herramientas de autoconocimiento, ¿no? Porque creo que lo más importante que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, porque, como decía antes, no nos conocemos, estamos tapados por un montón de condicionantes, primero familiares, ¿no? Creencias limitantes, después patrones culturales, y todo eso de alguna manera nos va tapando, ¿no? Y nos perdemos nuestra esencia, que es la que cuando recién nacimos, ¿no? Somos totalmente, para empezar a moldearnos, ¿no? Totalmente libres.
yo uso una metáfora que me gusta mucho. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel cómo había hecho el David, ¿no? Que es una obra que le llevó, creo que entre 4 y 5 años, 5 metros, es una obra perfecta. Él dijo, me trajeron un bloque de mármol enorme y yo dije, nada, el David ya estaba ahí adentro. Yo lo único que tuve que hacer es sacar lo que sobraba. Entonces yo creo que todos tenemos un David adentro y todos tenemos un montón de cosas que lo recubren y que tenemos que ir cincelando y eso lleva tiempo, es un proceso. Lo que hago en Alma, o lo que hacemos, porque tengo un socio que se llama Ángel, fíjense el nombre que tiene, ¿no? Un vasco divino, psicólogo, que comulgamos un montón de cosas, y lo que hacemos es eso, ¿no? Hacemos un acompañamiento, hacemos quizás preguntas que te ayuden a vos a investigar, a buscar vos tus propias respuestas. Yo no te puedo dar las respuestas. Todos tenemos puntos ciegos que mucha gente lo ve muy claro y acompañarte en ese proceso. Y el proceso de cada uno es el de cada uno y llegará hasta donde llegue, ¿no? Y bueno, yo lo que tratamos de hacer con Ángel es esto, es compartir eso, ¿no? Pero que cada uno se haga las preguntas que se tiene que hacer y que cada uno encuentre el camino que tiene que encontrar. No hay dos caminos iguales y creo que lo más importante es eso, ¿no? Diego, una Sí. consulta en esto que comentás. ¿Esto lo ofrecen a nivel individual, a nivel empresas? ¿Cómo es este servicio que dan junto con Ángel, no? Lo hacemos en forma individual, o sea, lo que se llamaría un coaching ejecutivo, coaching personal, coaching de vida. Hablamos ahora también de Espiritual. coaching espiritual, ¿sí? Ujú. Para que esté abierto a eso, ¿no, Ale? Porque yo no tengo que imponer nada en mis pensamientos, nada. O sea, el que sí busca y que sí tiene esa inquietud, por supuesto que se abre una vía interesante y ahí sí los acompañamos en esa búsqueda o esa exploración. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Ale, lo hacemos también con los equipos de dirección o las distintas áreas de las empresas y con este mismo enfoque. Nosotros decimos, si logramos que las personas se transformen, que realmente logren tener un mayor bienestar, que logren conectar con este, si querés ser más profundo, con este ser más esencial, con este ser más bondadoso, divino, que tiene todas estas virtudes con estos valores de solidaridad, de no estar protegiéndome, de no tener miedo, no estar pensando en el pasado y que me genere culpa, no tener la ansiedad del futuro, de tratar de estar en el presente acá. Bueno, muchísimas cosas que obviamente son herramientas que hay que ir descubriendo y trabajando con cada uno. Sentimos que eso se va a trasladar a la empresa, a ese bienestar, ¿no? A que el equipo trabaje de una manera muchísimo más integrada, de una manera muchísimo más, desde un lugar más profundo, ¿no? De poder conocerse desde su propia vida, no ya de qué área estoy, qué es lo que sé de este laburo, y pareciera que es una cuestión que solamente parece que llegas a la empresa y tenés que dejar tu alma, tu ser, ¿no? Tus emociones, todo afuera, para dedicarte solamente al hacer y utilizar tus competencias técnicas y demás para lograr las cosas, ¿no? Para llegar a un número que realmente hoy está cambiando mucho, pero antes lo único que habría que dar eran resultados y económicos a costa de lo que fuera, a costa de la gente, a todo un montón de cosas que de alguna manera deshumanizaban las empresas, ¿no? Entonces, traer el alma, como yo digo, si volvemos al deporte, ¿por qué está tan claro que en un deporte que es muy competitivo, sea el fútbol, el rugby, lo que fuera, y que tiene que lograr objetivos, por qué se habla mucho de a este equipo le falta identidad? Este jugador no tiene alma. Entonces voy a decir, ¿por qué en esa área o en esa disciplina se habla muchísimo de eso y es casi lo más importante? ¿Por qué cuando vamos a una empresa pareciera que eso no tiene valor? O si se habla es como decir, bueno, nada, acá tenemos que hacer números y no me vengas con esos temas y se minimizan, ¿no? Casi se ridiculizan, cuando en realidad son lo más importante. O sea, yo lo viví como jugador y lo viví como entrenador. Y vos decís, claro que el jugador tiene que tener las dos cosas. Tenés que tener competencias técnicas porque estás haciendo un trabajo y tenés que dar resultados.
y claramente tenés que tener lo otro. Y también lo más importante es esto, ¿no? Eh, somos, y más los argentinos, creo, somos muy exitistas. O sos primero o no existís. El segundo puesto me saco la medalla y es como hubiera fracasado. Y a mí me gusta mucho escuchar a Velasco, a Cachito Vigil, porque me gusta mucho esa mirada que tienen ellos, ¿no? Donde finalmente todo lo que tiene que ver con la competencia, los resultados, los ponen en segundo plano, porque entienden claramente que lo más importante es el factor humano. Y trabajando bien el factor humano, lo demás viene. Y como los dos dicen, el éxito es el camino. Quizás no lograste la gloria o el podio porque hubo uno que lo hizo mejor que vos. Nada más. No estás ni mejor ni peor. Lo importante es lo que hiciste, de alguna manera, cómo viviste camino, si lo disfrutaste. Porque si te pones a pensar, arrancás un campeonato y estás pensando en salir campeón, claramente el camino no lo vas a disfrutar. Te vas a perder lo mejor, quizás, ¿no? Me encanta, Diego, la verdad Mm, que aplica a todo, ¿no? sí. Está muy bueno. Yendo un poco a lo personal, me intriga saber, porque hubo una gran transformación en vos a través de todo este proceso, ¿cómo impactó en tu familia, en tu círculo más cercano, en la relación con tus hijos? Mira, tuvo un poco cuando empezó a suceder esto, claramente se desequilibra el sistema, ¿no? Porque si a uno no funciona de la misma manera, empezás a buscar nuevos caminos, con lo cual entonces es un cambio en el sistema. Lo que se venía repitiendo de una manera que generaba una especie de hábito, o si querés, Las nada, una dinámicas. cosa. Sí, claro, una dinámica muy particular. Hay una pieza que se corrió y por ahí una pieza en la estructura familiar importante. Y también yo creo que cuando tenés un punto de quiebre, como te decía yo, esa noche oscura del alma, como diría San Juan de la Cruz, esa crisis que yo digo también, que después aprendí y que vi, que es de la mitad de la vida y que le pasa a un montón de gente por distintas circunstancias, puede ser la muerte de un ser querido, una separación, una pérdida de trabajo o lo que fuera, una enfermedad. Eso es como que te pone frente a la verdad y sentís que de alguna manera te fuiste poniendo máscaras en el camino. Yo leía el otro día, me pareció muy buena la metáfora. Es como si vos subieras al escenario a hacer un rol, porque vas a hacer una obra de teatro, supongamos que seas D'Artagnan, y después cuando terminó la obra de teatro bajás y seguís pensando que sos D'Artagnan. Entonces los que están afuera dicen, locos, no sos D'Artagnan. O sea, eso fue algo que vos actuaste, pero vos no sos D'Artagnan. Y en la vida nos pasa algo parecido, ¿no? Con todos estos roles que estamos hablando. Entonces, si yo me separo, no soy más Diego. Si, no sé, si no soy arquitecto, no soy más corporativo, no sigo siendo Diego. Entonces, ¿quién es Diego? Ahí es donde, de alguna manera, desacomodaste fichas, pero principalmente desacomodaste fichas adentro tuyo. Es decir, bueno, ¿y cómo las reconstruyo? ¿Cómo construyo un camino? Y alrededores, yo tenía de todo. Y dije, che, loco, Diego piró, ¿no? Se volvió como, tiene un delirio místico, ¿no? Empezaba a decirme cualquier cosa, por ignorancia, no por maldad. Y eso, hay una parte que me afectó mucho, ¿no? Porque yo no la estaba pasando bien y esta transición no fue gratis, todo tiene un precio y fue muy dolorosa y me llevó mucho tiempo. Y no fue dolorosa solamente para mí, sino también para mi familia, porque yo estaba como desequilibrado en muchos aspectos. Entonces, eso fue difícil, pero yendo a tu pregunta, Ale, ¿cómo impactó a mis hijos? Mis hijos empezaron a hacer confirmación en una iglesia que está acá cerca de la Merced, se ha acercado mucho a la religión y creo que una cosa que más puedo decir que para mí es el regalo más grande que les di es esto, ¿no? Conocer a Dios, compartir la espiritualidad y después tiene que ver con los tiempos, ¿no? Hoy están muy metidos en su trabajo, en tratar de construir su vida, su porvenir, bueno, entonces hay un momento ahí que por una lógica empezás a por ahí dejar un poquito de lado esto, pero la semilla está plantada y en cualquier momento germina de nuevo, ¿no? Entonces no tienen tanta dedicación como fueron teniendo, pero fue algo que los abrió, que les permitió compartir sus sentimientos con otra gente joven, realmente los hizo madurar, son chicos realmente muy sensibles, muy empáticos, con valores. Bueno, creo que como cualquier padre, voy a hablar bien de mis hijos, ¿no?
El orgullo de los hijos. Pero es interesante, Totalmente. Diego, todo esto que traes de cómo nos compramos los roles, ¿no? Cómo nos compramos Sí. durante mucho tiempo por mandato, bueno, por el hacer. Creo que esto también, Ale, lo venimos escuchando en varios episodios, ¿sí? Y el hecho de comprarnos esos roles y después cuando se nos van de atrás el marco que tenemos, en realidad nos encontramos con quiénes somos, con lo que muchas veces se llama, bueno, cuál es nuestra impronta personal, cuál es nuestra marca personal realmente. Y yo valoro mucho realmente que nos traigas la búsqueda tuya también a partir de la religión, ¿sí? Que Ujú. es una forma de llegar a la espiritualidad muy Sí. importante para vos, como vos decís, no la única, No. pero valoro y rescato muchísimo esa pasión y eso que te ha ayudado y te sigue ayudando en la búsqueda de tu propia espiritualidad y de tu propio encontrarte con tu ser. Me encanta escucharla. Sabés que a lo mejor en mi caso va por otro lado, Ujú. no tengo esa impronta, pero no importa. Digo, son búsquedas y me encanta la pasión de la forma en que vos lo comentás y cómo llegás a Alma como un proyecto que, bueno, escuchándote toda la historia, hace un sentido enorme, enorme, y eso en lo personal debo decirte que me da un placer enorme escucharlo Ujú. y verte contento en el desarrollo de esto, que hoy evidentemente te llevó, como a muchos de nosotros, la vida por muchos caminos y muchos golpes y levantadas, pero es lindo que lo compartas y que lo compartas con la audiencia de Pathfinder, porque no sos el único que tiene este tipo de necesidades y de búsquedas pasado los 50, pasado los 60 ya en nuestro caso, ¿no? Yo quiero también resaltar algo con lo que me quedo, digamos, de Diego, hago un doble clic, con algo que ya lo dijo al principio él, que es escucharse a uno mismo, el encontrar las preguntas internamente, donde realmente a partir de ahí es donde nos encontramos con nuestra verdadera identidad. Cada uno tendrá sus conclusiones con respecto a eso, sus respuestas, ¿no? Y eso me encantó, Diego, porque en definitiva siempre construimos, como dijiste, desde afuera y en realidad tenemos que construir desde adentro. Y es un camino intenso y muy, muy profundo, pero que llega a su debido momento. Me parece que los tiempos no los manejamos nosotros y si nos pasan estas cosas que nos pasan es justamente para llevarnos a ese camino hacia adentro. Así que eso trajo mucha luz y a todos nos trae mucha luz. Así que bueno, rescato muchísimo esto que nos compartiste, Diego. Un tema que me gustaría traer es el tema este que decías vos recién, ¿no? El silencio. El silencio que uno hace en la oración contemplativa, normalmente vivimos en un mundo que cada vez es más hacia afuera, de mucha locura, de mucho ruido, y parece que cuando paramos y nos silenciamos, hay algo ahí que quizás nos da miedo, ¿no? Entonces volvemos a la hiperactividad, porque esa la conocemos y si es mala o buena, ya sabemos de qué se trata. En cambio, el parar y silenciar es todo un desafío, porque cuando paramos y nos silenciamos, hay cosas que vemos que están muy buenas, ¿no? Más cuando uno hace una oración contemplativa, una meditación, ¿no? Se nos vienen cosas que muchas veces no nos gustan, ¿no? Nos aparecen nuestras miserias, nos aparecen las cosas que no hicimos bien. Entonces todo eso nos da miedo, ¿no? Y vienen cosas también buenas. Pero ahí es donde uno tiene la posibilidad de sanar, ¿no? Tiene posibilidad de sanar sus sombras, sus heridas, y creo que eso es importante, ¿no? No para hacer masoquismo, ¿no? No me quedo clavado en un pensamiento o una emoción que se me viene, sino que la registro, sé que está ahí y la tengo que integrar. Si no integro mi sombra, somos luz y sombra. Y si no la integro, no voy a estar pudiendo hacer lo mejor que puedo ser, ¿no? Porque parte de nuestra vida es esa, ¿no? Poder sanar esas heridas, integrar esas sombras o, mejor dicho, iluminarlas, ¿no? Darle luz. Ser luz y posibilidad para para uno mismo y para los Claro. demás. Porque me encanta esta frase, ¿no? Que lo dice este cura que te decía yo, Pablo Dors, y también lo dice, obviamente, el Evangelio, ¿no? Dice, si no nos conocemos a nosotros mismos, no nos podemos amar.
Entonces, si no nos amamos, no podemos amar a los demás porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si no amamos a los demás, no sabemos de qué va la vida. Me encanta porque es así. Y si lo ponemos en el Evangelio, que es el segundo mandamiento, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo. Pero primero tengo que amarme yo. Porque si yo no me amo, no voy a poder amar a los demás. Y eso lo he vivido en mi vida y es totalmente así. En la medida que yo estoy cada vez mejor, seguramente lo que yo esté compartiendo y dando va a ser de un lugar muchísimo más amoroso, luminoso y beneficioso, si querés poner una palabra, en tus relaciones, ¿no? Sí, Dieguito, para ir cerrando el episodio de hoy, algo que quieras compartir así como concepto final para los más 50 en esta segunda o tercera etapa de la vida, ¿qué nos dejarías? ¿Cuál es si tuvieras que resumir en algunas palabras, qué nos dejarías para tener en cuenta, ¿no? Un poco esto que veníamos hablando, ¿no? Creo que lo más importante es conocerse a uno mismo. Es importante hacer silencio, observarse, poder tener claro los sentimientos, ¿no? Poder elegir. Creo que es animarse a seguir este camino interior, ¿no? Porque claramente creo que es el camino, ¿no? Aprendimos a buscar afuera cuando el tesoro ya estaba dentro, o como decía antes, todos tenemos un David, y creo que lo mejor que podemos llegar a hacer es descubrirlo, ¿no? O descubrir este yo profundo, que busque la forma, porque por ahí al principio uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y les puedo garantizar que cuando uno se dispone y se entrega, las cosas empiezan a suceder. Muy interesante todo tu aporte, Diego. La verdad que nos llena el alma, porque es así, nos nutre. Estas metáforas que nos trajiste. Me encantó lo del David. Todos tenemos un David adentro para cincelar y seguir cincelando a lo largo de la vida. Muchas gracias por pasar por acá por Pathfinders. Es una historia muy interesante de transformación realmente. Y bueno, espero que nuestros Pathfinders la encuentren inspiradora también para ellos y que pueda traer luz a sus vidas. Y también cuentan con vos, con Alma, en caso que quieran conversar o ver por dónde empezar, ¿eh? Cómo comenzar ese camino de transformación. Gracias, Diego, también de mi parte por participar, por comunicar todo esto, toda tu historia, toda tu transformación y valoro mucho que hayas estado acá, que hayas dedicado este tiempo también con nosotros, Dieguito. Alex, al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Siento que realmente estos temas, ¿no? Fundamentalmente, poder llevarlos a la gente. Creo que hay mucha gente que está buscando y explorando distintos caminos que tienen que ver con esto, ¿no? La gente cada vez busca por ahí a través de la meditación, a través de las constelaciones familiares, el horóscopo, distintas formas, ¿no? Pero claramente hay algo, en el fondo hay como una insatisfacción. Entonces, la exploración tiene que ver con eso y me encanta esto que están haciendo ustedes para poder acercar estas cosas a más gente, estas inquietudes, poder ser un canal en que la gente se pueda escuchar y que pueda quizás conocer historias de vida de personas comunes que viven experiencias de transformación, que a partir de eso se enriquecen sus vidas y, como decía antes, en consecuencia quizás a los que están cerca les toca. Y para mí fue un placer y nuevamente gracias a los dos y bueno, Ale Rodero, para un placer volver a encontrarte, tomar ese cafecito que tomamos hace un par de semanas, ponernos al día y sentir que estamos por un mismo camino, ¿no? Lo mismo para mí, Diego, realmente un placer. Vamos cerrando, despidiéndonos y un episodio realmente que nos deja, como dice Ale, con el alma llena, ¿sí? Agradecidos, Diego, realmente. Muy Gracias. agradecido con vos y con los Pathfinders que nos escuchan casi siempre. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chau, Adiós. chau, gracias.